Bienvenidos damas y caballeros una vez más al canal. En esta ocasión estamos aquí para platicar de la recién estrenada The Northman o El Hombre del Norte, la nueva película del director Robert Eggers. Esta sería su tercera película en su carrera como director. Viene de cintas como The Witch, La Bruja, su debut cinematográfico. En el 2019 realizó The Lighthouse, El Faro, y es ahora cuando realiza su primer blockbuster. Esta película costó alrededor de 90 millones de dólares, 60 más o menos es el dato correcto, millones de dólares. Obviamente las anteriores fueron más películas más independientes y ese es su primer gran blockbuster. ¿Cómo le habrá salido? Pues afortunadamente, pues como a un buen director le debe de salir, ¿no? Un buen director maneja buenas películas con un poco presupuesto o con mucho presupuesto. Robert Eggers afortunadamente es de esos directores y ya nos dejó demostrado con esta película que sabe dirigir a gran escala. También a pequeñas escalas como La Bruja y como The Lighthouse, pero también a gran escala como The Northman. Esta película nos cuenta la historia de un vikingo, es una épica, es de estas películas donde el héroe sufre una trágica muerte cercana o algo así, entonces se tiene que embarcar en un viaje para llegar a quien él fue el responsable y bueno, cobrar venganza, ¿no? Esos a grandes rasgos de lo que trata esta película. Básicamente lo que es Hamlet de William Shakespeare, pues bueno, es una especie de adaptación de esa obra de teatro. El protagonista se llama Hamlet, o sea, bueno, no se esfuerzan mucho, ¿verdad? Aunque hay un rumor por ahí de que esta en realidad es la historia verdadera y que Hamlet de William Shakespeare está adaptando esta obra verdadera. Entonces esta no sería una adaptación de Shakespeare, sino que sería una adaptación de la historia verdadera. Hay una cuestión ahí bastante rara. El chiste es que, bueno, Robert Eggers llega para dirigir a un gran elenco, actores como, solamente para que tengan alguna idea, no todos son protagonistas, algunos salen entre 5 y 10 minutos, pero bueno, están ahí y los pocos minutos que salen en pantalla definitivamente sirven para la película y enaltecer sobre todo la puesta en escena del director. Tenemos a Alexander Skarsgård, está Nicole Kidman, está Ethan Hawke, está Anya Taylor-Joy, Bjork, Willem Dafoe también está por ahí en algún momento. Grandes actores, grandes actrices. No es la primera vez que trabajan. Ya trabajó en La Bruja con Anya Taylor-Joy, ya trabajó en The Lighthouse con Willem Dafoe. Entonces ya son actores recurrentes en su filmografía y que sin duda lo sabe tratar con ellos. Esta película no sé si sea la mejor de Robert Eggers, porque definitivamente The Lighthouse, por ejemplo, es una cinta tan íntima pero tan llena de sustancia como también lo es La Bruja, ¿no? Creo que cada una se vale por sí misma, obviamente, como debe de ser. Son películas independientes, independientes entre sí, me refiero, que no están conectadas de ninguna manera, pero creo que The Northman tal vez pueda llegar a acaparar un poco los reflectores en el sentido de vuelta. Es un blockbuster, es una película de gran escala, de gran magnitud, y Robert Eggers sabe aprovechar los recursos que se le dan. Entonces probablemente esta sea la a priori gran película de Robert Eggers por todos los recursos que tiene y cómo los emplea para la historia, y los hace de muy buena manera. Entonces no lo veo como algo negativo. Tal vez más adelante se llegue a la conclusión de que tal vez The Lighthouse es más furtífera, de que tal vez La Bruja da más miedo, aunque no todas sean películas de terror. Pero esta, bueno, como tiene una gran magnitud y tiene unas altas expectativas y que afortunadamente creo que las cumple, pues hace que ahora, hoy por hoy, también que es el reciente estreno, pues sea como de lo que se esté hablando, ¿no? Y con mucha razón y con justa razón. The Northman es una gran película. Yo, al principio, mientras estaba viendo la película, que afortunadamente la sala en la que yo fui sí hubo una que otra persona que fue, entonces estoy agradecido de que, bueno, por lo menos en la sala donde yo fui hubo apoyo, ¿no? Para esta película, que le está yendo muy mal. Le está yendo terrible a esta película en taquilla.
Debo de confesar que la película no es perfecta, evidentemente, más si traemos a la conversación que el propio Robert Eggers dijo que ya no volvería a trabajar nunca con una major, con un estudio de estas magnitudes en la cual, pues bueno, hay muchísimo presupuesto. ¿Por qué? Porque le tuvieron que decir que lo obligaron prácticamente a que tuviera que cortar, ¿no? Algunas escenas o que agilizar algunos ritmos. A pesar de que la película, en mi opinión, no llega a ser fallida en cuanto a montaje ni en cuanto a ritmo, a pesar de que las más de 2 horas de duración que tiene esta película, en lo personal, no se sintieron pesadas y no se sintieron largas. Creo que es una película que, a pesar de que Robert Eggers haya tenido que cortar algunas escenas o que haya tenido que agilizar algunos momentos, algunas secuencias, sabe hacerlo de alguna manera en la que, aún si le juegan en contra a las majors con esos aspectos, aún así la película no pierda su esencia. Y eso, afortunadamente, pues le juega a favor. Pero sí es cierto que hay un par de cuestiones en las que podemos llegar a apreciar el cómo fue afectado Robert Eggers y la película, ¿no? Con este corte. Por ejemplo, la película como que por momentos es una cinta lenta, densa, de historia, de diálogo, de shakespearianidad, de teatralidad. Y por momentos tenemos secuencias de acción, de gore, de sangre por todos lados, de violencia explícita. Y como que están puestas de una manera en la que dices tú, tal vez no seguía eso. O tal vez entre esta escena tranquila y esta escena de acción había un puente para que no se sintiera un cambio tan abrupto entre escenas y entre ritmos, ¿no? Les reitero, no me jugó en contra. Yo no lo sufrí. Yo lo disfruté muchísimo, es una película que disfruté muchísimo verla en la gran pantalla. Obviamente todo lo que es el diseño de arte, el diseño de vestuario, producción, todo lo que es técnicamente es bellísima. Esta película sí te transporta obviamente a estas épocas. Pero sí se siente, ¿no? O sea, no se siente, pero se puede apreciar. Se puede notar las cuestiones que tal vez a Robert Eggers le afectó esto. Tal vez él tenía, ¿no?, una película más larga. Tal vez se tenía algunos puentes entre estas escenas y les dijeron, no, es que tienes que meterle turbo, ¿no? Porque si no se te va a dormir la audiencia. Tal vez eso fue lo que pasó. Y donde sí llegué a sentirlo un poco fue en el final. No voy a hablar con spoilers, no voy a decir cómo termina la película, porque de hecho no es el cómo termina, sino es, o sea, no es el argumento en sí, sino que siento que la película sí termina un poco abrupta. Ahí sí creo que la película le pesa un poco ese corte, esas mañas que le jugaron en contra a Robert Eggers, la cuestión de la productora y de la distribuidora, porque sí se nota que estamos llegando como al clímax, estamos llegando como que al conflicto más importante de la película entre los protagonistas, la batalla interna y externa del personaje con otros personajes, y de pronto termina y de pronto salen los créditos y es como que pareciera que había algo más ahí y que fue una de las cuestiones que tuvo que cortar. A diferencia de el cambio entre ritmos de lo largo del metraje, creo que aquí sí se puede llegar a sentir ese desbalance con lo que se venía perpetuando, ¿no?, anteriormente. Entonces, tal vez son esas dos cuestiones que entiendo el por qué Robert Eggers está como un poco descontento por las mañas que le jugaron en contra, pero aún así esta película es brillante. O sea, no me da miedo decir que tal vez hasta la fecha esta sea la mejor película del 2022. Obviamente hasta donde vamos, ¿no? Pero no veo muy difícil que esté llegando a las listas de lo mejor del 2022. Creo que juega ahí a la par con la tragedia de Macbeth. De hecho, tiene cuestiones similares. Yo la veía y decía, no es una historia muy distinta a Macbeth, también de Shakespeare. Obviamente la de Cohen y esta de Robert Eggers son dos puestas en escena completamente distintas, pero en cuanto a argumento hay algo, ¿no? Hay algo que desentrañar de ambas, pero esta tiene un elemento que a mí me gustó muchísimo, que es, no pierde Robert Eggers la oportunidad de meter sus cuestiones oníricas, sus cuestiones fantasiosas, sus cuestiones
un poco más de libre interpretación, a pesar de que es entre las 3 películas que tiene hasta el momento la película más convencional, si se le puede decir de alguna manera, la película más fácil de seguir, la película más accesible al gran público. Es decir, no es una bruja y no es un The Lighthouse que la veías y no le entendías por momentos. Esta sí le vas entendiendo absolutamente a todo lo que está pasando, es más accesible al público en ese aspecto. A pesar de eso, da rienda suelta para que él pueda meter sueños de los personajes, para que pueda meter alucinaciones, ilusiones de los personajes que ayudan a mantener ese sello de un director, de un autor, que a pesar de que le jueguen en contra a los grandes estudios, él pueda seguir plasmando su esencia. Leía por ahí una crítica, no me pareció acertada, de que esta es una película de estudio, pero que te la venden como autor. No creo que sea el caso. O sea, sí es una película grande, es un blockbuster, pero no creo que sea una película de estudio. Yo veo ahí la mano de Robert Eggers, veo ahí la investigación de un autor a la hora de plasmar en escena sus historias, y eso es algo que agradezco. Que no se haya dejado intimidar Robert Eggers con un gran estudio. Obviamente tiene sus cuestiones que son las que ya mencioné, pero eso, al lado de la magnitud de película, al lado de la magnitud de escenas y secuencias tan bien filmadas, elegantes, pero sin perder ese también momento de instinto animal, porque la película por momentos es muy sádica, pero por otros momentos es súper elegante, es lo que hace de Northman una película, en mi opinión, tan bien hecha como espléndida en prácticamente todos sus aspectos. Ya les digo yo, es hasta el momento, en mi opinión, la mejor película de lo que llevamos del 2022. Y si tienen oportunidad de verlas en cines, les agradecería que lo hicieran. Y se lo van a agradecer ustedes después, porque sí creo que van a salir contentos de una película como esta. Tal vez entre las 3 películas, si tienes la intención de entrar al cine de Robert Eggers, si no has visto ninguna de sus películas, esta podría ser una buena oportunidad, porque les reitero, es la más accesible, es la más, entre comillas, convencional, y de la cual puedes despertar un interés para seguir viendo su cine y su filmografía más adelante. Película cine, amigos. Hacía mucho que no veía una película de esta magnitud, de esta calidad, en una pantalla grande, y agradezco haberlo hecho. Pero bueno, damas y caballeros, si ustedes ya la vieron, déjenme abajo en los comentarios a ustedes qué les pareció, les gustó o no les gustó, porque también es válido, pero déjenme sobre todo el por qué. Mi nombre es Osvaldo Escalante y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.